Entre Cuentos y Flores 2025. Bienvenidos a la fiesta. Esto es un espectáculo oral que está transcrito a formato de libro. Ya ustedes saben que esa es la propuesta un poco extraña, un poco loca de La Butaca Editorial. Publicar en lenguaje oral, lo cual parece una contradicción, pero tiene sus más y sus menos. Acabamos de terminar el Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores. Y acá quedó comprendido todo el festival. Bueno, todo tampoco. Hay un cuento por cada uno de los narradores participantes, de los niños, de los aficionados, de los novatos y muy especialmente de nuestros invitados. Personalmente, como director artístico, he quedado con una alta satisfacción en este festival. Siempre se presentarán contratiempos, dificultades, pero este año definitivamente nada que no se pudiera salvar fácilmente, que no se pudiera obviar o superar con mucha facilidad. Superó muchas expectativas. Hay algunos espacios en los que nos hemos presentado en ocasiones anteriores y asistía muy poco público. El nivel de convocatoria era difícil. Uno iba, repartía volantes, pegaba afiches, enviaba correos y aparecían 6, 7, 8 personas. Entonces yo estaba muy prevenido con los narradores, les decía, bueno, se van para allá, qué pena con ustedes, me disculpan, allá va muy poca gente, les tocará presentar a unas 6 u 8 personas. En una de esas me vienen con la sorpresa de que hubo más de 200 personas. En el otro, al que asistí, coordinando el grupo que presentaba, es un espacio pequeño, uno de los espacios culturales de la alcaldía, un espacio para unas 50, 60, 70 personas, y que yo estoy acostumbrado a que allí me vayan 8 o 10 personas, y había más de 60 personas. ¡Oh, sorpresa! Así es que aquello que dicen algunos, que es que la cuentería ya pasó de moda sí, pero no de modo. Está presente, está viva en la ciudad, está viva en el mundo, como lo demostraron muchos de los narradores que nos acompañaron. Ya hace una semana y nos quedó una sensación ahí palpitando en el corazón. Bueno, hace una semana que se acabó el festival, pero el invitado que tenemos para hoy, bueno, lo tuvimos hasta anteayer con nosotros, desarrollando unas nuevas actividades. En un momento estaremos acá con nuestro invitado aquí en Charlas y Cuentos Viva Palabra TV por el canal Tele Boyacá. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. Es una anécdota curiosa en el mundo de la cuentería, y es que nuestro invitado y yo hemos frecuentado más o menos los mismos festivales desde hace más de 20 años y nunca habíamos coincidido. Yo estaba un año, el otro año estaba él, yo iba a un festival, el año anterior había estado él, así sucesivamente. Siempre había oído hablar de Jesús Lozada. He leído algunos de sus libros que hace de estudio de la narración oral y estudio de la oralidad, y nunca habíamos podido coincidir. Hace 2 años en Barquisimeto coincidimos
Y toda la gente se asombraba, pero ¿cómo? Ustedes no se conocían, pero ¿cómo así? Pero, Jota, si hemos hablado de Jesús muchas veces. Sí, ustedes me han hablado y yo los he escuchado. Me decía la directora, Mau de Ceballos, un saludo fuerte a Mau, si en algún momento ve este programa. Yo prefiero leer acá lo que nos dice de nuestro invitado. Él es Jesús Rafael Lozada Guevara, de Cuba, poeta, narrador oral desde 1981, periodista cultural, investigador sobre los temas de oralidad y la narración oral contemporánea, libretista radial, doctor en medicina por el Instituto Superior de Ciencias Médicas, creador del primer premio latinoamericano dedicado al reconocimiento del trabajo de narradores orales e instituciones que apoyen el desarrollo de este arte, Premio Brocal 1989. Formó parte del comité organizador junto a Francisco Garzón Céspedes y Ana María García del primer Festival de Narración Oral Escénica NOE de Cuba, asesor consultante del Foro de Narración Oral del Gran Teatro de La Habana. Bueno, y muchas otras actividades, distinciones y reconocimientos, pero que no alcanza pues para poner en un libro que es de muchos autores, que valdría la pena en un libro que esté dedicado a él. Entonces, vamos a recibir a nuestro invitado, Jesús Rafael Lozada Guevara. Un aplauso para él. Bueno, estamos aquí entonces. Jesús, qué grato tenerte acá en Viva Palabra y en nuestro programa de Tele Boyacá. Feliz. Yo también tenía sueños y uno de los sueños siempre fue venir porque la gente me hablaba del festival y entonces yo decía, pero ¿y por qué no me invitan? ¿Y por qué yo no llego hasta Medellín? Porque el festival tiene una resonancia desde el punto de vista del oficio, pero también tiene ese raro sabor que es el sabor de las buenas personas. Todo el mundo me garantizaba que yo iba a estar bien aquí. No estuve bien, realmente no. No estuve bien, porque bien es una categoría muy pequeña. Estuve feliz, que es otra cosa más complicada, más del corazón. Así que ya estuve aquí, ya estoy, y espero estar alguna que otra vez. Ya sé, no me digas que los festivales son complicados, entonces uno viene cada cierto tiempo. Pero bueno, haremos algo. Bueno, yo vivo muy agradecido siempre, muy complacido con los narradores, la inmensa mayoría, obviamente, hay algunos que no han quedado satisfechos por cualquier circunstancia, pero la inmensa mayoría de narradores hablan muy bien del evento y de Viva Palabra en otras ciudades y otros países. Y eso ha generado un fenómeno, como dice Jesús, ¿cómo así que eso existe? Y a mí, ¿por qué no me han invitado? Dicen algunos excelentes narradores. Ayer hablaba de Cuyate, que me mantengo con unas ganas de invitarlo acá. Y bueno, siempre habrá posibilidades de extender la invitación a muchas otras personas. Me mantengo muy agradecido, en verdad, con todos los narradores que han pasado por aquí. Pero vamos entonces. Jesús Lozada, que es como más o menos se le llama siempre, Jesús Lozada, es médico, es poeta, es artista escénico. ¿Por qué se da o cómo se da esa combinación de unos oficios como es la profesión de médico, que requiere como 150% de dedicación, y el arte, que no requiere un 150% de dedicación, pero es muy demandante? El arte es muy demandante, el arte exige, chupa, llama, nos amarra. ¿Cómo se hace esa conjugación? Es una pregunta a la que yo trato de responder y siempre doy atisbo, pero en el fondo yo no sé. Es una pregunta a la que yo no tengo respuesta. La vida se dio de esa manera.
sé que cuando fui a optar por ser médico lo hice en plena conciencia de lo que quería. ¿Será que yo siempre he creído que el arte es un servicio y que es un servicio de sanación? Es decir, sanación del espíritu, sanación de las sociedades, sanación de los grupos. Y entonces tendría que ver, no quise nunca dedicarme totalmente al arte. Y se fue dando, la vida fue llevándome y fui descubriendo oficios y fui descubriendo saberes que se fueron apareciendo en el camino. Yo creo, alguna vez dije, lo que pasa que suena un poco raro, que es que a mí los oficios me escogieron. Porque yo soy vago para las escogencias. Yo soy muy vago para las escogencias. Yo eso cuando me dan a optar, mira, hay una cosa que yo paso mucho trabajo, la gente se va a reír mucho, es cuando me dan la carta en un restaurante o cuando me voy en Colombia a un supermercado y veo 13, 14, 20 marcas de café. ¿Y ahora qué hago? Bueno, eso me pasó con la vida, ¿no? La vida me fue poniendo cosas delante y ellas me escogieron, porque si fuera por mí, no hubiera escogido nada. Una maravilla realmente, pero me hace caer en cuenta, Jesús Lozada, de una cosa muy importante, la sanación, la sanación. Por ahí se habla mucho de cuentoterapia, pero el cuento en sí, sin esa intencionalidad de la terapia, es sanador del alma. En la cuentería también nos ponen a escoger a veces literatura o tradición oral o creación propia. Hay narradores que solamente narran sus propias creaciones. Hay otros que dicen, no, habiendo tanto cuento bueno, yo para qué me voy a poner a inventar bobadas. No sé. Entonces, Jesús, ¿qué? Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Oral. Es decir, cuentos que son puramente de la tradición oral. Lo que hice en el festival, en la gala del festival, es un espectáculo que se llama El Tercer Deseo, que son cuentos de la tradición oral. El que voy a hacer o el que hice, no sé cómo estoy de tiempo, tampoco me interesa mucho el asunto del tiempo. Ese espectáculo segundo que hago en Medellín, que se llama Muñecas de Trapo, son cuentos de la literatura. Y en algún momento, bueno, hasta en Medellín, en un lugar donde fuimos, conté cuentos escritos por mí. Entonces, también tiene que ver con la escogencia. El arte del cuentero tiene mucho que ver con lo que ocurre en el aquí y ahora. Seguro te ha pasado que vas a una función, te dicen que vas a tener tal público y tú sospechas, intuyes que ese público le puede venir muy bien tal o cual cuento. Y cuando llegas a la función, te trepas arriba del escenario, no cuentas absolutamente ninguno de esos cuentos, sino otros. Los africanos dicen algo precioso. Yo una vez le pedí un cuento a San Cuyate y me dijo, esto no se lo puedo contar. ¿Qué pasa? Otros cuentos pugnan por salir de mi estómago. Porque ellos sostienen que los cuentos viven en esta zona, donde está el estómago. Y los cuentos salen de allí y salen independientes, solos, ellos hacen su camino. Yo no sé si es exactamente de mi estómago, pero sé que cuento lo que venga, lo que me conmueva, lo que yo crea que puede ser bello, útil, que puede contribuir al ejercicio de la virtud. Arriba voy y lo cuento. Pero no tengo límites, sí es verdad, cierto. Hay narradores con un alto nivel de especialización en unos u otros. Pero yo no, yo hago lo mismo, poeta, médico. El repertorio es muy diverso. La poesía tiene mucho que ver con la cuentería y la cuentería con la poesía. Indudablemente son propuestas diferentes, pero que en el espíritu se encuentran. Tú has ganado premios en poesía, has estado en festivales internacionales de poesía.
en varios países. ¿Cómo es la vivencia de la poesía cuando la estás dando al público, cuando la estás leyendo o compartiendo, o incluso cuando la estás escribiendo con alguna esperanza de publicación? Mira, el problema es que nosotros los contemporáneos tenemos un problema de origen, que es que confundimos la poesía con el poema. Ajá. Es decir, la poesía es un estado del espíritu, una cierta frecuencia, una cierta resonancia alrededor de la belleza, alrededor de lo bueno y alrededor de lo trascendente, que se da en cada uno de los géneros literarios o de los géneros orales. Y entonces yo me muevo alrededor de eso como una experiencia común. Claro, viene una segunda parte, que son los oficios, las artesanías, el saber hacer. Y entonces ahí se diferencia. Pero a mí me ha servido, digamos, generalmente los poetas son muy malos lectores. Y entonces yo puedo ser muy mal poeta, pero como sé hacer muy bien la performance, yo logro armar mi acting de una manera u otra. Los poetas tienen una tendencia muy rara, que es a intentar que el que está escuchando lea el texto. Y por lo tanto no hacen encabalgamiento, sino que parten en el final del verso. Y entonces aquello se convierte en un sonsonete. Y si fueras poeta cubano, enseguida reconocerías detrás de mis colegas la voz de un poeta grande, enorme, colosal de la lengua, José Lezama Lima, pero que era asmático, que por lo tanto tenía crisis de disnea. Y mis colegas leen con disnea. Ah, que tú escapas en el instante mismo, ¿no? Y hay que tener conciencia de que la poesía es una y que la poesía nace relacionada con la música, relacionada con el acto del decir. Los juglares no se circunscribían al acto de decir un género u otro. Los que sí eran especializados eran los trovadores, digamos, que tenían cierto nivel de especialización en la composición del texto. Pero el origen era común. Y como yo hice y hago todavía, todos esos oficios para mí se van de un lado a otro. La poesía épica, digamos, tiene mucho de historia, mucho de contar. La poesía contemporánea, después de Baudelaire para acá y de los simbolistas franceses después, no tienen, los textos no tienen una historia. ¿No? Pero lo anterior sí. Mira, hay un cuento que yo cuento que siempre le hago la trampa a la gente. ¿Te gustó el cuento? Y me dice, sí. Y yo nunca conté ningún cuento. Pero ¿cómo me vas a decir que no contaste cuento? Si acabas de contar la historia de un caballo que se alimentaba de jardines de Aquiles Nassau. Es un poema. Es un poema épico, con la particularidad de que el héroe épico es un caballo. Y que además es una especie de antihéroe porque muere. Pero en mí, digamos, por eso ese es mi cuento predilecto, la historia del caballo que se alimentaba de jardines, porque a través de Aquiles Nassau se da el milagro de hacer vibrar en una sola música todo lo que he ido acumulando, todo lo que hago, todo lo que tiene que ver con mi vida y con mi voz. Gran poeta latinoamericano, nacido en Venezuela, Aquiles Nassau. Y bueno, esto de la lectura no es exclusivo de algunos poetas cubanos. Tenemos al gran Pablo Neruda, hay unas grabaciones de Pablo Neruda que yo no las soporto. Tenía una voz espantosa. Aquí tenemos en Colombia nuestro gran León de Grave, que además era tartamudo, una cosa tremenda. Aquiles Nassau tenía una voz muy fea, pero el tipo... ¿Sabes que tenía un programa de televisión que contaba cuentos y decía poemas a la luz de una vela? Tenía una voz muy nasal, pero era un hombre que resultaba
encarnar la poesía. Entonces tú te soportabas cuando Aquiles Nazoa decía, muy mía tortuguita, señorita del agua, o el otro, Jenny Lind, el ruiseñor de Suecia, amaba a Hans Christian Andersen. Era horrible, no siempre coinciden. Bueno, vamos a ver entonces a nuestro invitado en escena, un fragmento de esa genial presentación que nos brindó en el festival. Hasta yo aplaudí. Demasiado tiempo, tanto tiempo que ustedes ni siquiera se lo pueden imaginar. Resulta que en ese tiempo raro había una muchacha. Y la muchacha una noche tuvo un sueño. Y en el sueño una voz que le dijo: tendrás un hijo que no conocerá la muerte. Y a la mañana siguiente la muchacha fue corriendo hasta donde estaba el joven que poco tiempo después sería su esposo. Y le contó: amado mío, he tenido un sueño. Y en el sueño una voz que me decía que tendría un hijo que no conocería la muerte. Tuvieron muchos hijos. Y cada uno de los hijos tuvo un oficio distinto. Y todas las veces que la muchacha iba a parir, volvía la misma voz en el sueño que le hacía la misma promesa: tendrás un hijo que no conocerá la muerte. Cada uno de los muchachos fue creciendo, sano, fuerte, pero sobre todo libre. Cada uno de los muchachos escogió un oficio al que dedicarle la vida. Cada uno de los muchachos se supo inmortal. El jinete, el mayor de los hijos, montó sobre su cabalgadura y entró al desierto. Quería preguntarle al dios del rayo por qué él era inmortal. La cabalgadura regresó. Encima, el muchacho hecho polvo. Tuvieron también un hijo comerciante. El hijo comerciante entró al país de los árboles de olor. Quería hacer los negocios más fastuosos. Pasó el tiempo. La familia no se preocupó. Él, entre comprar y vender, vender y comprar, siempre demoraba mucho tiempo. Hasta que un día en la tarde vieron acercarse un pájaro enorme que dejó caer sobre la casa de paja el anillo con el que él marcaba las mercancías. El hijo heredero, sabiéndose inmortal, entró a la fragua. Quería verle la cara al dios del fuego. El hijo músico quería conocer la música del silencio. Así que se fue a buscarla al sitio propicio, el bosque. Allí, un oso se lo comió.
El hijo cazador, sabiéndose inmortal, descubrió que era el único hombre que podía vencer al león que nunca duerme. No le dio tiempo a ensartar la flecha. El hijo cantor quiso escuchar la música de un pájaro maravilloso. Y la escuchó. Solo que a partir de ese momento y hasta el próximo día de su muerte, fue conocido como el loquito del pueblo. El hijo labrador quiso subir a la montaña. Entró a una cueva. Una serpiente verde y asquerosa lo escupió en la entrada de la cueva. El hijo soldado decidió responder al llamado a filas y entró al batallón más peligroso de los batallones, el batallón de los hombres grandes. Así se fue a la guerra. Y un día venía con el batallón de los grandes. Fue a atravesar un desfiladero estrecho. Desde lo alto de la montaña unos hombrecitos pequeños y peludos le lanzaron una piedra y... Pasó el tiempo. Y la joven y hermosa muchacha se convirtió en una anciana. Y la anciana, una noche rara y oscura, le dijo a aquel que fue alguna vez su joven esposo: amado mío, el sueño dijo mentira. Todos nuestros hijos han muerto. Y el hombre supo que había llegado el final del amor. Que la enfermedad vendría y que había que buscar a una de las nietas para que velara las largas noches de la enferma hasta el día de su muerte. Y así ocurrió. Una nieta tras otra velaron la noche de la enferma. Hasta que un día la muchacha, por esas cosas del cansancio, se quedó dormida y tuvo un sueño. Se levantó feliz. Fue donde estaba su abuela, moribunda, y le dijo al oído: abuela, tuve un sueño. Y en el sueño un jinete de polvo me decía: tendrás muchos hijos que no conocerán la muerte. Se levantan y hacen la señal de la cruz. No porque yo sea Satanás, sino porque me llamo Jesús. Por eso me gusta cuando Luma me manda en los emails y me dice: Rafael, que por cierto tiene que ver con mi vida. Rafael lo que significa es medicina de Dios. Y yo soy médico. Pero como todos los médicos, soy un médico enfermo que necesita ser sanado por ustedes.
Dulce Artesana Café y Repostería Artesanal convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en la carrera 43, número 5832. Muy bien. Hoy no vino doña Euforia, pero tenemos excelentes reemplazos acá de ella que nos acompañan en las grabaciones del programa Charlas y Cuentos Viva Palabra TV. Un agradecimiento a Tele Boyacá y a su equipo de producción y de trabajo. Ahí un saludo a todas las personas de la incidencia directa de este canal comunitario en los alrededores del barrio Boyacá, Las Brisas, Florencia, Pedregal, Tejero, Santander, Madera, Gratamira, todos estos, Cabañita y los demás lugares a donde llega, porque también tienen una conexión muy importante el canal Tele Boyacá con los sectores de El Salvador, La Milagrosa, Buenos Aires, y obviamente como pues Tele Boyacá también se ha ampliado a las redes, se transmite por la red del canal de YouTube, pues entonces en todo el mundo que nos quieran ver, ahí estamos entonces con Tele Boyacá. Nos has presentado un cuento de ese gran escritor y folclorista cubano. ¿Por qué te interesó particularmente ese cuento en el momento de escogencia? Mira, ese cuento tenía la virtud de convocar en mí la poesía. Este hombre, el escritor, es un poeta, y a la vez ese cuento, en medio de la poética, tenía una rara resonancia que tiene que ver con la cultura popular campesina. Y yo soy hijo de esa cultura. Yo nací en una familia campesina que además practicaba las artes tradicionales campesinas. Yo soy el sobrino nieto de una laudista, el nieto de una improvisadora y el nieto de uno de los primeros dueños de emisoras radiales que grabaron la música campesina. Grandes personalidades del mundo campesino estuvieron metidas y relacionadas con el mundo de mi familia. Entonces, Samuel Feijó lograba conmoverme por ese camino. Visitas en un cuento extraordinario, además lleno de misterio, lleno de resonancias poéticas, y es un cuento muy duro, un cuento duro, que te habla de lo que puede ocurrir en el fracaso de la vida, pero que la vida se está dando. Bueno, queridos amigos, entonces ya lo vimos. Esperamos tener próximamente a Jesús Losada entre nosotros, que nos acompañe en otro festival o en alguna de las actividades que hacemos. Esta es tu casa, Jesús Losada, cuando pases por Colombia, cuando vengas, y ya miraremos nosotros en qué medida podemos presionar al destino para que sea posible. Usted es un hombre de palabra. De Jesús Losada. Yo espero que la cumpla. Vamos a presionar. Yo voy a cumplir la mía de volver. Bueno, una feliz semana para todos ustedes, a toda la familia de Tele Boyacá, a toda la familia Viva Palabra. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ustedes.